La palabra de Dios, logro entender muchas cosas, hermanos, de por qué este nombre, por qué Jehová Rafa, y que indica el Señor sana. Éxodo 15, 26. Cuando lo tengan, me dicen un amén, nos ponemos de pie. Dice en Éxodo 15, 26, vamos a leer esta palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos en esta hora, buen Dios, por esta oportunidad y este privilegio que nos da en esta noche de poder estar aquí en esta casa, Señor, donde nos reunimos como hermanos y hermanas en Cristo, como hijos suyos que somos, porque sí hemos aprendido y reconocemos que somos hijos suyos, Padre, porque su Hijo amado Jesucristo pagó el precio de sangre por todos y cada uno de nosotros. Gracias, porque hasta aquí usted nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha librado de toda contaminación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le pedimos que hable a nuestras vidas, que sea usted, Señor, grabando esta palabra en nuestros corazones, grabando esta palabra en nuestras mentes y en todo nuestro ser, y que podamos poner esta palabra por obra en nuestro diario vivir. Le pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos hable. Se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta palabra, hermano, de Jehová Rafa, el Señor sana, me gusta, y comienzo aquí en Éxodo 15, 26, donde habla: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, le dice a su pueblo. Y de verdad, hermanos, de que este pueblo, recuerde que el faraón no quería soltarlos, el faraón quería retenerlos como esclavos, y llegó la orden de Jehová de que iba a liberar a este pueblo. Y viene él y comienza el momento en que le dice a Moisés de que él va a ser el que va a liberar a este pueblo, que los va a sacar de Egipto, y él les habla de esta manera. Pero cuando esta palabra viene a mi vida, y digo yo, pero ¿cuáles son esas enfermedades? ¿Cuáles son esas enfermedades de las que envió a Egipto? Esas enfermedades fueron las 10 pestes que él mandó. Sin embargo, no todas las pestes que mandó eran enfermedades, porque hay enfermedades, pero vinieron unas pestes. Pero importante es de que quiero añadir, hermanos, que el Señor ha sido siempre nuestro sanador desde un principio. Desde el Viejo Testamento hasta ahora el Nuevo Testamento, Él sigue siendo nuestro sanador. Y vieron 10 plagas, las apunté aquí para que podamos tener una idea de esas 10 plagas ligeramente. Primeramente, el agua se convierte en sangre. Y ahí las otras 3 plagas, que es las 2, 3 y 4, las plagas de las ranas, mosquitos e insectos. Estas no son enfermedades. Sin embargo, viene en el 5 y 6, dice pestilencias, úlceras y sarpullidos incurables. Aquí ya venían las enfermedades de las que él hablaba, de las que Jehová le había hablado a su pueblo, de que él no los iba a tocar, pero había una condición. Dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a mis mandamientos, él dice, entonces no les enviaré estas enfermedades que le mandé a Egipto. 5 y 6, pestilencias, úlceras, sarpullidos incurables. 7, la plaga de granizo, de fuego y hielo. 8, 9 y 10, plaga de langostas, oscuridad y muerte de los primogénitos. Todas estas plagas, todas estas enfermedades no les tocó a este pueblo. Y es impresionante de que este pueblo sale de Egipto. Sin embargo, ellos caminan 40 años en un camino que podía ser de 40 días, pero 40 años. Sin embargo, esta gente no enfermó. Él les promete que estas enfermedades no los iba a alcanzar. Por eso es que él habla que él es el Señor sanador, el que sana. Ahora yo decía, bueno, no hubo una enfermedad física, pero el trasfondo de la enfermedad
de que habla el Señor no es exactamente la enfermedad física. Ese es uno de los ministerios de que Jesucristo hizo en esta tierra, pero más que todo Él quería sanar nuestra alma, sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente, y de paso sanaba el cuerpo físico. Pero lo más importante es que sane nuestra alma, que sane nuestros corazones, porque nosotros antes de Cristo, hermanos, estaba nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, pero completamente enferma. Lo mantuvo en el desierto sanos, el Señor dice, por eso Él es nuestro sanador. Comienza ahí la palabra de Dios de esa manera cuando este pueblo de Egipto iba a ser liberado, cuando ellos eran sacados de Egipto. Pero continúa, y quiero enseñarle en Éxodo capítulo 23, 25, mas a Jehová dice, vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Porque aquí había el ángel de Jehová, había sido enviado para guiar a Israel en esta travesía. Tenían que empezar la travesía cuando Él le mandó a decir al faraón de que soltara este pueblo y no lo quería soltar. Y fue cuando comienza estas 10 pestes y enfermedades que vinieron. Pero Él promete a su pueblo de que estas enfermedades, de que estas pestes no lo iban a alcanzar a ellos. Y por eso en Éxodo 23, 25 dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Todas las enfermedades normalmente en los tiempos que estamos viviendo, nosotros creemos y pensamos de que todas las enfermedades las produce Satanás, de que toda enfermedad la trajo Satanás por alguna razón, o que nos está poniendo esta traba o la otra. Recuerda, hermanos, de que hay muchas enfermedades que Satanás tiene mucho que ver, pero hay enfermedades de que Dios las permite, y hay enfermedades que vienen siendo como un producto de algún pecado que uno tiene. Sin embargo, de todo esto, el Señor sigue siendo nuestro sanador, y Él es el que tiene el control de todas las cosas que nos suceden. Pero todas las sana de acuerdo a su voluntad, porque quiero decir esto, de que en los tiempos que estamos viviendo con el nuevo sistema, el nuevo evangelio que se pregona, del decretar, del declarar, quiero decir, hermano, que toda enfermedad es sanada por Dios de acuerdo a la voluntad de Él. Escuchaba un predicador en esta semana que dice que nosotros no debemos de decir si es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos, pero si es la voluntad de Dios. Dios va a sanarme y lo va a sanar a usted si es la voluntad de Dios. Por mucho que usted declare, por mucho que usted decrete, Él lo va a sanar si Él quiere. Si no, no lo va a poder sanar. Pero Él es nuestro sanador. Ahora le voy a decir que el punto es el sanador de nuestras almas. Porque hay puntos, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, de que puede haber una persona que es sanada físicamente, pero no es sanada su alma. Y a Cristo le interesa, le interesaba y le interesará siempre primero nuestra alma, porque a eso Él vino. Dice, para que todos vengamos al arrepentimiento, más que nadie se pierda. Todas las enfermedades las sana Cristo, pero comienzan de adentro para afuera. Y ahí están esos dos puntos en el Viejo Testamento donde Él habla, pero todas las sana Cristo, donde habla en Éxodo 23, 25, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, le dijo al pueblo. Toda enfermedad. Ahora vamos a ver dónde y por qué toda esta enfermedad la quita, y cómo la va a quitar, y por qué no la quitó en algunos de ellos. Hay un texto en el libro de San Juan 9, 2 y 3, donde habla de un hombre ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento. Y aquí vamos a ver a la luz de la palabra, donde dice San Juan 9, 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí hay una enfermedad de nacimiento. No fue una enfermedad porque Satanás la puso, no fue una enfermedad porque pecó, pero fue una enfermedad como Cristo Jesús se lo dijo. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay propósito de parte de Dios aún en la enfermedad. Él es nuestro sanador, pero tenemos que entender de que nosotros como hijos de Dios vamos a enfermar. No es que no vamos a enfermar, porque no vamos a creer que porque somos hijos de Dios somos invencibles, no. Pero sí tenemos a un Señor, a un sanador, que por eso dice que se llama Jehová Rafa. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí,
¿Quién pecó? Usted sabe, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, que normalmente si usted enferma, en algún pecado usted está, hermano. En algún pecado usted está, hermana. Por eso es que no se sana. Hoy vamos a entender muchas cosas que tal vez las hemos escuchado, pero que Dios nos las quiere refrescar. Cuando dice que sus propios discípulos le preguntaron que por qué estaba ciego, si es que habían pecado sus padres o qué había pasado. Y Jesús les dijo que no, ni este pecó, ni su padre, sino que las obras de Dios para que se manifiesten en él. En él había sido necesario que naciese ciego para que las obras de Dios se iban a manifestar en él. Tanto usted como yo podemos dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas en cuanto a la sanidad física. Porque la sanidad física viene de parte de Dios, pero antes nos hace pasar por ella para que sus obras sean manifiestas en nosotros. Dice el Señor, le dijo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Se van a manifestar en nosotros mismos a través de la misma enfermedad, pero el Señor nos va a sanar si está dentro del plan de él, si va a estar dentro del plan de él, como lo vimos en el caso de Job, que él fue sanado de aquella lepra, pero hubo un plan de Dios que lo dejó sufrir por mucho tiempo, y llegaron sus amigos, y sus amigos le preguntaron que qué pecado había cometido, que por qué estaba así. Sin embargo, llegó el momento en que el Señor sabía, el Señor lo iba a sanar. Si hay alguien que esté enfermo por una u otra razón, hay sanidad, porque tenemos a un Dios que nos sana. Pero quiero enfatizar en esta noche de que el Señor es nuestro sanador, pero a Él le interesa sanar nuestra alma primeramente. Y vamos a ver 3 puntos importantes, o 3 de los tantos puntos que hay en la Biblia, donde se mira de que Dios vino y a través de Jesucristo sana al hombre. Porque uno de los ministerios importantes de Jesucristo fue que vino a sanar, vino a liberar, perdonó los pecados, pero vino a sanar al enfermo. Pero ¿cuál era el propósito de Jesucristo? Porque Jesucristo venía y caminaba por toda Jerusalén, por todo Siria, por todos estos lugares. Caminaba y caminaba y caminaba, predicando, dice la palabra, enseñando y sanando. Me gustan esas 3 palabras. Caminaba Jesús predicando, enseñando y sanando. Porque Jesús sabe de que a usted o a mí nos puede sanar de una enfermedad, pero sin antes la palabra no ha sido predicada a nosotros y no logramos entender y convertirnos a Cristo, vamos a recibir el favor de Cristo físicamente, pero a Él le interesaba y le interesa en estos tiempos nuestra salud mental, nuestra salud del alma, para que podamos entregar a Cristo. El Señor es nuestro Salvador. Hay una palabra en Jeremías capítulo 33:6, donde habla de la restauración de la prosperidad de Jerusalén. Y el número 6 dice, Jeremías 33:6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Dice el Señor, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hay 2 líneas en este pequeño versículo. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Normalmente nos apoderamos de la sanidad y de la medicina, pero la sanidad delante de Dios equivale a limpiarnos de todo pecado, a limpiarnos de todo mal pensamiento, a limpiarnos de todo mal sentimiento, a que nuestra alma vaya siendo cada día más limpia, porque el propósito de Dios fue de enviar a su Hijo amado para que nosotros no nos quedemos en el desierto botados, sino que podamos ir con Él a vivir por una eternidad. Y dice Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, le dice a este pueblo. Les trae la sanidad y la medicina, pero luego les dice, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Recuerde que la paz que Jesús nos dejó a nosotros como hijos de Dios es la paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. No la que el mundo da, sino aquella que no tiene un conocimiento humano, como en el tiempo que estamos viviendo, para poner un ejemplo. Con la pandemia, con millones contaminados, con miles muriéndose, con miles muertos. Y nosotros, hermanos, podemos dar testimonio de esta palabra, de que la paz de Cristo que Él derramó sobre nuestros corazones nos ha permitido que estemos tranquilos y confiados. Anda, tranquilos y confiados. Esto no es algo que viene out of the blue, como dicen los gringos, hermanos, sino que es algo que la paz que Cristo ha derramado en nuestros corazones permite que nosotros nos sintamos en paz.
Y usted le puede decir al vecino, pero este lo miro tan tranquilo, pero este otro lo miro más tranquilo. Por eso, porque el Señor derramó de esa paz que es la que sobrepasa todo entendimiento. 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Es el punto número 1. Trajo sanidad y medicina, pero para sanar su alma, para sanar sus corazones. Y dice, y le revelaré abundancia de paz y de verdad. La verdad, recuerda, dice la palabra de Dios, de que Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Entonces viene la revelación de la palabra. A través de que viene la revelación de la palabra a su vida, a mi vida, viene lo que es la sanidad, que se le llama sanidad interior. Pero nosotros nos enfocamos más en la sanidad exterior, la sanidad física. Y el Señor es nuestro sanador, pero Él comienza sanando de esta manera. Sana el alma. Por eso Jesús venía y predicaba, enseñaba y sanaba. Pero el propósito de Cristo era sanar el alma, sanar el corazón. Usted y yo podemos dar testimonio antes de venir a Cristo de que nosotros, hermanos, estábamos confundidos, estábamos llenos de pecados, llenos de ataduras, llenos de vicios, llenos de confusión, llenos de amargura, de odio, de rencor. Y Jesús a eso viene, para sanar nuestros corazones, para sanar nuestra mente, sanar nuestro interior. Y por ende viene la sanidad física, porque una persona con amargura en su corazón es una persona, hermano, que le falla todo. Una persona con odio, peor todavía. Una persona con rencor, hermano, todas estas cosas son lo que Cristo vino a sanar. Por eso Él es Jehová Rafa, el Señor sana. Jeremías 33:8 dice la palabra: y los limpiaré de toda su maldad. Miren lo que dijo Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahí mismo en 33:8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Por eso Él habla que les iba a traer medicina, que les iba a traer sanidad, pero abajo les dice: les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y luego en el 8 le dice a este pueblo: y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Por eso el Señor le interesa sanarnos internamente primero. En el caso nuestro, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo como hijos de Dios que somos, porque yo puedo dar testimonio de ustedes, hermanos, de que son hijos de Dios, porque a la verdad, oh aleluya, a la verdad, hermanos, con la situación con que se está viviendo, nadie quisiera estar en las condiciones en que estamos con un tapabocas, pero esto es lo que único que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace hacer estas cosas, porque somos guiados por Él, y Él es el que nos impulsa, Él es el que nos ayuda a que nosotros podamos obedecerle a esto. Pero viene donde Él habla de que nos limpia. Ahora nosotros tenemos que entender esto, hermano, que toda sanidad física va a ser sanada si el Señor así lo permite. Voy a un primer ejemplo. Jesús principia su ministerio, o sea, en el comienzo del principio de Jesucristo en la tierra, después de que Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, 40 días, 40 noches, y luego comienza su ministerio, y le aparece el primer caso, como que dice, el primer caso para el Señor Jesús. San Mateo 4, 23 y 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando. Mira esto de nuevo: enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Había dolencia. Pues quiero aclarar esto, hermano. Hay enfermedades, hay dolencias y hay otro tipo de ataduras. Porque normalmente nosotros, para todo es un espíritu. Para todo. Hay situaciones como las enfermedades. Si habla de las dolencias, uno puede decir: Señor, ayúdeme y quíteme este dolor. Porque hay dolores y hay enfermedades. Usted puede tener, hay una enfermedad que está catalogada como que dice la diabetes, una enfermedad. Pero un dolor de músculo es un dolor, me duele aquí. Por eso dice que Jesús recorría toda Galilea. Y quiero decir, hermanos, que Galilea no es solamente un barrio.
Era como quien dice, como una ciudad que tenía un sinnúmero de diferentes pueblos. Y dice que andaba predicando, enseñando el evangelio del reino. O sea que a Jesús le interesa, aún en los tiempos que estamos viviendo, en que la palabra sea la primera que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, para sanarnos, pero sanar nuestro interior. Usted puede ver, hermano, a aquellas personas que no tienen a Cristo y habla con ellos, puede ver en la forma que hablan, la amargura, el dolor, la tristeza que despiden. Ese es el trabajo de Jesús. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que primero les predicaba, les enseñaba y luego los sanaba. 24. Y se difundió, dice, su fama por toda Siria. O sea, ya estaba en las afueras de Jerusalén. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Aquí quiero que ponga atención a esto. Y dice, y le trajeron todos los que tenían dolencia, hay dolores. Y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. O sea, hay enfermedades, hay dolencias, hay paralíticos, hay lunáticos, que eso ya es una parte espiritual, donde se tiene que tratar de la forma espiritual. Un espíritu de tormento, un paralítico, todas estas son enfermedades, pero Jesús, lo que me impacta es que Él vino y Él se interesaba en predicarles, enseñarles y luego vería la sanidad, claro, porque Jesús sabe de que una persona que no tiene a Cristo, el cual el propósito de Él es que nosotros nos vayamos al cielo a vivir con Él por una eternidad, si no es aún convencido por el Espíritu Santo y entrega su vida a Cristo, va a ser sanado. Y esa persona se va con el favor de Cristo de ser sanado. Jesús sanaba miles, porque a eso vino. Y la misma compasión de Él permitía sanarlos, pero primero les predicaba. Dice, predicaba y enseñaba porque el pecado ha dañado, hermano. El pecado es lo que ha dañado nuestra mente, nuestras emociones, nuestra propia voluntad. Porque a través de la palabra de Dios es que nosotros somos limpiados. A través de la palabra de Dios somos limpiados. Porque podemos recibir sanidad física, pero tal vez no una sanidad interior. El Señor es nuestro sanador. Amén. Ahí está una de las situaciones donde Él es el que nos va a sanar. Pero que tenemos que quedarnos con esto en nuestro corazón, de que al Señor le interesa nuestra sanidad interior. Una vez que nosotros somos sanos internamente, que nuestro corazón ha sido sanado por el médico de médicos, por Jesucristo, que nuestra mente ha sido sanada, lo del cuerpo físico, viene la sanidad de parte de Dios, pero no esperemos que todo el tiempo va a ser la sanidad de parte de Dios. Usted puede decirme, bueno, esto es un poco contradictorio, pero a la luz de la palabra podemos ver de que de acuerdo a la voluntad de Dios va a ser sanada aquella persona. San Mateo 9, 1 y 2, y vamos donde Jesús sana un paralítico. Jesús sana un paralítico. San Mateo 9, 1 y 2. Entonces dice, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí estaba el Señor, el maestro, el médico de médicos, rodeado de los conocedores de la ley, de los escribas, e inmediatamente, claro que brinca, ¿cómo es que este viene y dice, tus pecados te son perdonados? Y Jesús le dice, y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, habla de la fe de ellos, o sea, no solo la fe del paralítico, sino la fe de los otros 4 que lo habían traído. Y como no podían entrar, recuerden que se fueron por la azotea, pero Jesús miró esto, y dijo Jesús al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta expresión trajo controversia entre todos los que estaban ahí. Y uno puede decir, bueno, pero ¿y por qué le dijo tus pecados te son perdonados? Y ahí cuando Jesús dijo, bueno, es más fácil decir tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. Así es, amén. O sea, él vino y le sanó automáticamente, fue sanado de su cuerpo, pero a Jesús le interesaba sanarlo antes su alma. Y le perdonó sus pecados. Y con esto quiere decir
de que él no solamente, ya no interesaba tanto que fuese sanado físicamente, porque había alcanzado la vida eterna, había alcanzado el perdón de pecados, había alcanzado la paz que sobrepasa todo entendimiento, un paquete completo le dio Jesús. A eso es que viene Jesucristo, a sanar al enfermo, liberar al cautivo. ¿El cautivo de qué? Cautiverio del pecado. Pero vino para sanarnos de todas esas cosas que el diablo metió en nuestros corazones, en nuestra mente, antes de que nos convirtiésemos a Cristo. Esta expresión de Jesús, que perdonó pecados, salvación, esperanza, y todo esto le vino al paralítico. Por eso es que podemos ver de que a Jesús le interesa aún, primeramente, la sanidad de nuestra alma, la sanidad de nuestro corazón. Y he podido ver a través del tiempo en familiares o hermanos, de que buscan el favor de Dios, y viene Dios y los cura. Pero el propósito de Dios es curarlo, no solamente lo físico, es curarlo para que su alma no se pierda, sino para que vayamos a una eternidad con Él. Ese fue el primer caso del paralítico. La mujer que tocó el manto de Jesús. Un segundo caso. En San Lucas 8, 43, 44 y 48 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada. Nadie la había podido ser sanada. Claro, ella buscaba la sanidad física como muchos de nosotros buscamos siempre. 44. Y se le acercó por detrás, dice, y tocó el borde de su manto, y al instante que se detuvo el flujo de su, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y vino Jesús y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Segundo caso, porque hay una cantidad de casos, pero solo cogí 3, donde Jesús no le habla y le dice: ha sido sanada. Claro, Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen: pero Señor, ¿cómo dice alguien me ha tocado y estamos en medio de esta multitud? Alguien me ha tocado porque el poder ha descendido de mí, dice el Señor. Sin embargo, la mujer, y algo que me impacta, hermano, porque esta mujer, igualmente que al paralítico que vimos anteriormente, son hombres y mujeres de que de antemano, como Dios es el único que escudriña nuestros corazones, Él sabía que tenían necesidad de Él. Sí, de lo físico, pero internamente el Señor sabía que ellos venían con el deseo de entregar su vida a Él. Porque Jesús solo le dijo al paralítico y le dijo ahora a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No le dijo: sos sanada del flujo de sangre. La sanidad que Cristo le interesa para nosotros es nuestra sanidad interior. Sanar nuestros corazones, hermanos. Recuerde que hay tantas cosas de que se llena el corazón del ser humano, de tanto odio, de tanta tristeza, de tanto rencor, de tanta envidia, y empieza uno a tener recuerdos. Hermano, esta mañana hablaba con uno de mis hermanos y me dijo algo que me reveló lo que hay en su corazón. Y un hombre ya de 63 años, pero recordó cosas de su niñez, de 3, 4, 5 años. Por ejemplo, que nunca me compraron un juguete. Entonces estas cosas son las que Cristo se encarga de limpiar de nuestros corazones, y esa es la sanidad de la que Él habla. Anhelemos, hermanos, nosotros como hijos de Dios, y usted que me está viendo a través de la pantalla, anhelemos más acercarnos al que hace los milagros que al milagro. Porque el milagro que recibamos va a pasar mientras vivamos en este cuerpo pecaminoso. Sin embargo, si nos acercamos al que hace los milagros, lo tendremos a Él eternamente. Quiero dar un testimonio corto, uno de los tantos testimonios de sanidad, para hablar de sanidad. Yo me recuerdo, antes de que yo me convirtiera a Cristo, yo padecía del estómago. Mi estómago era una llaga completamente. Todo me hacía daño. Cuando yo viajaba a Honduras de vacaciones, yo tenía que, al hacer escala, lo primerito que hacía era buscar el baño, porque mi estómago, todo me hacía daño. Pero entonces yo me convierto a Cristo. Primeramente, yo no sabía que el Señor me iba a hacer ese milagro. Yo sabía que el Señor me iba a sanar de eso. Yo vine al camino del Señor, como vino el paralítico, como vino la mujer del flujo de sangre. Porque recuerde, hermanos,
de que nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Amén. De que nosotros no le alcanzamos, Él nos alcanzó por su misericordia. El Señor me alcanza, y luego de que me convierto a Cristo y comienzo a recibir los primeros rudimentos de la palabra, de repente vino aquel milagro en mi estómago y fui sanado. Pero al Señor más le interesaba mi alma a que yo fuese sanado del estómago. Porque tal vez si me hubiera sanado del estómago, yo no hubiera vuelto a la iglesia. Jehová Rafa, el Señor sana. El Señor no sana, hermanos, pero quedemos en esto claro para que entendamos de que el Señor quiere, dice la Biblia, temprano lo mencioné, de que nadie se pierda, más que todos vengamos al arrepentimiento. Es el tiempo de arrepentirse para aquellos que no tienen a Cristo, y para nosotros entendamos, hermanos, de que vamos a enfermar y que nosotros tenemos que rogarle al Padre. Me gusta esa palabra que dice que traigamos a Él rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia. Entonces, en esas rogativas y en esas peticiones le podemos rogar al Señor que sane a mi hijo, que sane a mi hermana, que sane a mi mamá, que me sane a mí. Pero esperemos al Señor que Él haga el trabajo como Él quiere, porque Él es un Dios soberano. Y quiero terminar en el último caso que el Señor puso en mi corazón, acerca de los 10 leprosos. Los 10 leprosos, sabemos y hemos escuchado mucho esta palabra en San Lucas 17, 17 y 19, donde habla de esta manera. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, el Señor limpió a 10 leprosos. Pero el Señor está atento, como Él está atento en esta noche, viendo nuestro corazón. Respondiendo Jesús dijo: no son. Y mira, la palabra de Dios dice que Él solo los miró de lejos y los sanó de la lepra. Pero miren, los otros 9 se fueron. ¿Dónde están los otros 9? Dice. ¿Dónde están? 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, solo este extraño. Imagínense, hermano, vino uno con agradecimiento delante de Dios. Entonces, si usted dice, bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Si Jesús lo que sana es el alma, ¿qué pasó con los otros 9? 19 dice, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le dijo a uno. ¿Qué pasó con los otros 9? Recibieron la sanidad física, mas no recibieron la sanidad interior para poder ser partes del reino de Dios. Entonces, al Señor le ha interesado siempre sanar, porque ese es uno de los ministerios de Él, por su amor, por su misericordia, por su compasión. Pero por eso les predicaba, les enseñaba y luego los sanaba. Sin embargo, aquí podemos ver un caso, como los tantos que miramos en los tiempos que estamos viviendo, de que buscamos el favor de Dios únicamente, pero que a Dios le interesa que nosotros nos arrepintamos. Lo vuelvo a leer. En el 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. En otras palabras, ese extranjero, hermanos, era un samaritano. Quiere decir que los otros 9 eran judíos. Y los judíos no regresaron para darle gloria a Dios, para agradecerle a Dios, porque no habían abierto su corazón. Pero este samaritano, que era de los que en ese tiempo eran considerados que no tenían parte, vino y el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Inmediatamente recibió la salvación. 9 alcanzaron la sanidad física únicamente, y solo uno alcanzó la sanidad interior. La sanidad de los milagros de Jesús nos demuestra que si podemos siempre acudir a Él, y Él va a estar con nosotros. Hermanos, tenemos a un sanador, tenemos al Señor Jesús, que es el que sana toda enfermedad. Pero tenemos que entender esto como hijos de Dios, de que nosotros no podemos tomar el rol de Dios. Es más, Dios es un Dios soberano, y una persona que es soberano hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, hermano, todo esto que está pasando, usted que es hermano o hermana, o usted que me está viendo a través de esa pantalla,
de que por suerte estamos aún vivos, de que por suerte estamos aún con salud. El Señor está en el control de nuestras vidas. Y como dije la semana pasada, Dios tiene un propósito para usted y para mí, por cual seguimos con vida. Y a Él tenemos que abocarnos siempre. Él es el único que puede sanarnos. Y que recordemos que tenemos que buscar siempre que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestra alma esté limpia, que esté sana, para que nos conectemos con el Señor siempre. Me gustaría que levantemos una oración por los hermanos.